Hola, bienvenido a mi canal RG8. Si eres nuevo, bienvenido a la familia, y a los suscriptores muchísimas gracias por el apoyo que me estáis dando. Hoy estamos en el circuito de Zolder y lo vamos a ver con el Audi R8 Evo 2. Y como siempre, recordaros que para que los setups sean efectivos hay que dar un mínimo de 3 vueltas para coger la presión en caliente de los neumáticos, que deberá estar entre 27,3 y 27,5. También deciros que como yo estoy sacando los setups de todos los coches, del Audi, de McLaren, del BMW, poco a poco, todas las semanas voy a ir sacando uno, pues mis tiempos más o menos son aceptables, son buenos tiempos, pero con esta buena base de estos setups, que son los mejores que hay ahora mismo en el mercado, y un poco de entreno, vosotros vais a poder conseguir mejorar mis tiempos sin ninguna duda. Y llegamos a la primera frenada del circuito, una frenada que en nuestra referencia está pasando justo este cartel de Coca-Cola Cero, el negro, donde empieza el azul. Ahí es donde iniciamos nuestra frenada. Una frenada que tenemos que tener mucho tacto con el freno para no bloquear la dirección, porque llegamos con ángulo de dirección y no nos haga que nos salgamos recto y nos tire fuera de la pista. Tendremos que ir a atacar este primer vértice, que lo atacaremos mucho, lo pasaremos por encima para abrirnos hacia la zona exterior de la derecha, el piano, que también nos permite rebasarlo por encima para intentar aprovechar toda la pista y no perder nada de velocidad. Y llegamos a la curva 2 y 3. No hay una referencia clara de frenado. Yo os he indicado dónde está este cartel de Pirelli. Vosotros tendréis que encontrar vuestras propias sensaciones, donde veáis que os encontráis cómodos para hacerla. Porque la frenada es simplemente de colocación para atacar este primer vértice, que lo atacaremos comiéndonos un poco su interior, para abrirnos a la zona izquierda aprovechando toda la pista, para luego atacar la siguiente curva. Es una curva, como digo, que se hace en horquilla, como una parábola. Lo vamos a ver. Llegamos a la curva 4, una curva donde se puede ganar y perder mucho tiempo. Es una curva donde no podemos dudar a la hora de tirarnos. Se hace en tercera a máxima velocidad, tenemos que tirarnos a comernos este interior abriéndonos a la parte izquierda, pero cuidado con no pisar la tierra. Si la pisáis, perderéis mucho tiempo, incluso el control del coche. Y llegamos a la 5 y la 6. Esta chicane es la más complicada de todo el circuito. Nuestra referencia de frenado, justo donde tenemos el cartel de 100, un poco más para adelante, digamos como a unos 75 metros.
tenéis que encontrar vuestra propia sensación para esa frenada, donde tendremos que alargar un poco el principio de la entrada al ápice de la chicane para comernos un poco el interior sin entrar muy estrangulados, para poder permitir el giro hacia el lado derecho con las dos ruedas de la parte derecha del coche, para pasar un poco por encima la chicane y trazar una línea recta para salir con mucha velocidad. Y llegamos a esta nueva chicane después de dejar la curva 7, que hemos visto que hemos subido una cuesta, la hemos bajado a máxima velocidad, no tiene ninguna complicación. Esta serie de curvas enlazadas, donde nuestra referencia de frenado es justo donde cambia este color de asfalto, ahí tendremos que hacer una frenada fuerte para liberar los frenos y atacar este interior de la curva abriéndonos hacia el lado derecho, para no quedarnos muy estrangulados para hacer la siguiente chicane, donde nos tiraremos derecha, izquierda y volveremos a atacar el ápice de este interior del arcén por el lado derecho, teniendo muchísimo cuidado porque hay una banana que prácticamente no se puede tocar. Y después de pasar todas las enlazadas y subir una cuesta, pasar la curva 12 que se hace a tope, no tiene complicación, hacemos una pequeña bajada y llegamos aquí, a la 13 y la 14, donde en nuestra referencia de frenado vemos este cartel de 100, un poco antes se observa que el asfalto se pone oscuro, ahí es donde iniciaremos la frenada. Una frenada que lo que tenemos que hacer es, en vez de atacar en un principio el ápice, la retrasamos un poco para atacar esta horquilla y hacer la 14 que prácticamente se hace recta. Llegamos a las dos últimas curvas del circuito, la 15 y la 16. Nuevamente, nuestra referencia de frenado, donde tenemos el cartel de 100, será como en unos 75 metros. Yo os he indicado donde tenemos este cartel, más o menos, aproximadamente. Encontrar vosotros vuestras propias referencias. Tendremos que alargarnos un poco la frenada, no tirarnos en un principio al vértice, sino retrasarla un poco para no entrar muy estrangulados nuevamente, como pasa en casi todas las chicanes, para luego abrirnos a la izquierda lo máximo posible para tener toda la trayectoria para atacar la 16, que también nos comeremos el interior del piano saliendo, abriéndonos al lado izquierdo del arcén para enlazar con la línea de meta y coger la máxima velocidad y tracción posible.
a dejar con la toma desde el helicóptero, donde vais a poder ver todas las trazadas y cómo atacamos bien todos los pianos y las curvas. Aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos por vuestras suscripciones y el apoyo que me estáis dando. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.